Sería interesante que pudiera poner en contexto a nuestra audiencia sobre esta causa que el observatorio lidera. A ver, sí, efectivamente, la sentencia del caso Paola Guzmán Albarracín versus Ecuador es una sentencia de un caso que se llevó a la Corte Interamericana en el 2006 por una violencia sexual, un abuso sexual cometido contra un adolescente en un centro público estudiantil por parte del vicerrector de dicho centro. Durante el tiempo del abuso y del acoso, ella resultó con el tema del embarazo, producto de aquello, y al no encontrar ningún espacio de denuncia ni credibilidad hacia ella por parte de autoridades, ella decidió quitarse la vida. Eso fue y quedó en la impunidad internamente, y luego fue llevado a Comisión Interamericana. En la Comisión Interamericana se tuvo toda una gestión con el Estado para que pudiera responder. Aquello no fue posible y fue llevado a Corte Interamericana. 18 años después de los hechos, se obtuvo la sentencia en donde se encontró responsabilidad en el Estado ecuatoriano por haber vulnerado los derechos de Paola en 3 dimensiones importantes. El derecho a la educación, puesto que cualquier proceso educativo que se dé sin derechos humanos, fuera del marco de derechos humanos, no es educación, no es un proceso educativo en sí mismo. Segundo, que fue el derecho a la vida, y no por haberse suicidado ella quita responsabilidad al Estado, puesto que significa que el Estado ecuatoriano no pudo proteger ni proporcionar condiciones dignas de vida a Paola, por lo cual decidió quitarse la vida. Y tercero, es el tema de que no protegió contra la violencia sexual en el ámbito educativo, y al contrario, tendió a tener impunidad y por lo tanto, ¿verdad?, no sancionar al agresor. Lo que reitera la Corte es que este hecho no es aislado, sino que se trata de una impunidad estructural frente a los casos de violencia sexual en el ámbito educativo. Por ello, obviamente, el Estado ecuatoriano fue condenado, digamos, a medidas de reparación, medidas individuales por un lado y medidas de no repetición por otro. Las medidas individuales más allá de indemnización, son las simbólicas, que fue el tema de las disculpas públicas, el haberse declarado el 14 de agosto como el Día Nacional contra la lucha de la violencia sexual en el ámbito educativo, y en el tema de no repetición, que es que el Estado ecuatoriano debe formular política pública para poder erradicar la violencia sexual. En ese sentido, el Estado ecuatoriano lo que ha hecho hasta ahora es, efectivamente, en el 2024 emitió una política pública y en el 2023 una estrategia nacional de educación sexual integral. Está por verse si estas políticas y esta estrategia dan los resultados esperados. Hasta ahora el balance es absolutamente negativo, y esperamos poder, junto con el Estado y las autoridades, si es que lo desean, poder evaluar realmente lo que está pasando en el ámbito educativo con la violencia sexual. En este caso, porque recuerdo claramente hace 5 años cuando se dio la sentencia de Paola Guzmán en la Convención Internacional de Derechos Humanos, que se celebraba de una u otra manera este hito porque en teoría iban a empezar a pasar cosas. Usted me cuenta o lo está afirmando que el trabajo ha sido insuficiente, es decir, la gestión ha sido insuficiente. El CEPAM Guayaquil y el Centro de Derechos Reproductivos, como organizaciones representantes de este caso, entonces están haciendo un llamado. ¿Cuál sería el llamado concreto para poder gestionar, revisar y tal vez evaluar en los próximos años cómo va a lograrse esa lucha contra la violencia sexual en los ámbitos educativos y la no repetición, que es parte de la lógica de todo esto, ¿no? La sentencia se encuentra actualmente en etapa de seguimiento y supervisión de cumplimiento ante la Corte Interamericana.
Nosotras como litigantes y representantes de víctimas estamos presentando los informes respectivos ante la Corte a su vez solicita información y todo lo que hemos estado comentando es producto de los informes presentados por el propio Estado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que proponemos es que se tomen medidas efectivas contra esta problemática, pero además, y estamos insistiendo como parte como litigantes, que nos puedan convocar a la mesa interinstitucional en donde se implementa la política que tiene que ver con la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo. Hasta hace poco, durante la formulación, fuimos parte de la mesa interinstitucional de formulación de la política pública y ahora estamos insistiendo ante la Corte que se nos integre, obviamente, a la mesa interinstitucional. Esto con el ánimo de poder acompañar y poder retroalimentar las estrategias que el Estado está tomando en la actualidad. Y por otra parte, que haya la voluntad política reflejada en recursos para que pueda implementarse efectivamente la estrategia y la política pública para la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo. Correcto. En promedio, cada día se registran 7 nuevos casos de violencia sexual en el ámbito educativo. Y las organizaciones que representan a la familia de Paola Guzmán, el caso que nos compartió la abogada Consuelo Bowen, junto con su madre, hacen un llamado para evitar que esta historia se repita. ¿De qué manera entonces nosotros podemos hacer, tanto la ciudadanía como los medios de comunicación, seguimiento a este tema, abogada? Precisamente los medios de comunicación con una responsabilidad frente a la ciudadanía pueden convertirse en espacios de información y diálogo permanente, no solamente en este caso, sino en todos los casos que aparecen a diario en el Ecuador en el tema de violencia y violencia sexual en el ámbito educativo. La vocería que pueden hacer los periodistas y las periodistas en casos como estos y en otros es importante para poder mantener viva la conciencia ciudadana sobre estos temas, pero sobre todo el llamado a la atención al Estado para que cumplan su función, que es garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y por otra parte, también la sociedad civil, a través de los medios de comunicación, mantenerse informados sobre lo que está ocurriendo, no solamente con este caso, insisto, sino con todos los casos que ocurren y que conocemos a través de las noticias sobre violencia sexual en el ámbito educativo. Además, a esto se le suma un contexto de creciente de violencia social en diferentes provincias del país, por lo cual nos invita también a ser más atentos a esta realidad de la cual, como usted dice, no se habla a profundidad con frecuencia. El número de 7 nuevos casos de violencia sexual en el ámbito educativo diario es un número altísimo y lo que la madre y la familia de Paola quisieran es que no se repitiera ese trágico final, ¿no? Y proceso. Así que, abogada, muchísimas gracias por conversar con nosotros y nuevamente pues bienvenida para darle seguimiento a este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Era la abogada Consuelo Bowen.